Bueno, arratsaldeon, hasiko gara Iraia Iturregiren prentsaurrekoarekin. Aritz Gaiastegi Euskadi Irratitik nahi duzuenean. Arrastion. Txipa aldatu, Liga albo batera utzi momentuz, eta Kopa. Koparekin Atletikek baduka zerbait, ahalegin asko, finalak ere bai, baina momentuz titulorik ez. Bai, egia da, azkenean txipa aldatu behar dugula, ganera badakizuen moduan mutila lehens partidu bakarrera jokatzen da, eta horrek egia da nik uste ematen diola puntu berezi bat txapelketari, baina argi dago partidu batean jokatzen duzula guztia, eta taldea prest dagoela, ez bai mentalki eta bai fizikoki partida aurrera ateratzeko. Oroar hartuta, naiz eta jakin partida bakarrera eta gauzak parekatu egiten direla, gaur-gaurkoz amets egitea libre da, edo ikusita Barça nola dagoen, eta beste talde batzuek duten potentziala, ikusten duzu aukerari taldeari bide luzea egiteko? Nik uste baietz, ez? Egia da azkenean, badakizu zelan ipini dan liga, eta agian gaur egun ezinezkoa dela ligagatik borrokatzea, baina azkenean mutiletan gertatzen da bezala, Kopa nik uste amets posiblea dela, azkenean partidu batera jokatzen dira eliminatoriak, eta Racingek ere bere ametsa agian izango du biharko partiduan, partidu bakarrera dalako, eta gure kasuan ere, aurrera joateko gai bagara, zergatik ez pentsatu ere, partidu batera Barça bateri irabaztea. Racing aipatu duzu biharko aurkaria da. Hasiera batean, diferentzia handia dago bi taldeen artean maila palagokoa da, gainera bere mailan nahikoa lan dauka, mailari eusteko, bai ala bai irabazi beharreko neurketa horietakoa da. Bai, egia da, guk partidua lehenengo mailako talde baten kontra jokatuko bagenu bezala prestatu dugula. Osa, prestaketa, staff teknikoaren aldetik bardin-bardina izan da, ez? Guk partioak bideoz ikusi dugu, Racing bebai zuzenean ikusi dugu hango zelaian, eta ikusten dugu ere mutiletan sorpresak egon daitezkeela, baina argi dago talde bien artean maila ezberdintasuna dagoela, azkenean egia da soilik maila bat berago daudela, baina arazoak izaten ari direla bigarren maila mantentzeko, baina betikoa ez, azkenean hori zelaian demostratu behar dugu, argi dau gure esku dauela, kontzentrazioa lehenengo minututik euki behar dugula, eta nik uste kontzentratuta urtetzen bagara, partiduari ritmo handia sartzen badiogu, gauzak ondo atera daitezkela. Racing aipatu duzu, ikusi duzula aipatu duzu, zeratako aurkari izango duzu bihar, zeintzu dira euren doain nagusiak eta zeintzuk akaso gabeziak? Azkenean, Racingek alde batetik jokalari oso gazteak ditu, eta nik uste, kalitatezko jokalari gazteak, eta beste alde batetik veterana batzuk ikusi daitezke, ez? Gainera, lehenengo mailan esperientzia dutenak. Eta gero, beste alde batetik etxeko jendea eta kanpotik ekarritako jendea. Euren puntu gogorrenak ABP-tan daude, azkenean kapitainak oso ondo ateratzen ditu Silbiak bai kornerrak, bai faltak, gero aurrekaldean lau bost jokalari trebe dituzte, adubeak agian ahalmen fisikoa ematen dio Racing'i, gero Angeles de Lamo daukate aurrean, orain dela gutxi irten dela lesio larri batetik, baina Rayo Vallecanon jokatu zuenean lehenengo mailan demostratu zuen golarekin erlazio ona daukala,
Eta gero, Camino, Paloma Fernández, espainoleko kapitaina izandakoa urte luzez, lehenengo mailan, eta jokalari trebe batzuk dituzte, baloi luzeetan, egia da, defentsa lanetan nahiko praktikoak direla, joko nahiko zuzena egiten dutela, eta joko luze horretan, batxutan ere ateratzen dutela petroleoa jokaldi hoietatik. Eta gero kontu zibili beharko gara gure zelaian baloi asko ez galtzeko, azkenean nahiek ere hortik abantaila atera dezakete. Eta Iraiak ze asmo dauka, txandatzak egiteko asmoa, ligan gutxiago jokatzen duten futbolari batzuei aukera emateko partida izan daiteke, edo eta daukasun guztiarekin zela iratuko zara? Ez, guztiarekin urtengo gara. Ez gatoz asteburu honetan atxena eduki dugu, hau da taldea ez dago nekatuta. Nik uste ere kopari merezi duen garrantzia eman behar zaiola, eta gero beste alde batetik ere gure plantilla ez da hain luzea. Orduan ez dago hainbeste diferentziarik jokalari batzuk jokatutako minutuetan besteekin, ez? Eta egia da, pasan astean jokalari batzuk arazo fisikoak izan zituzten, eta biharko partidurako nik uste guk hobeto gaurko entrenamenduan hobeto ikusten ditugun jokalariak aterako ditugula. Bajarik badaukazu? Oraindik ez dakiguz, esan bezala, pare bat jokalari arazo fisiko batzuekin izan ditugu pasan astean, eta gaurko entrenamendua bukatutakoan ikusiko dugu medikuekin partidurako egongo diren ala ez. Eta bukatzeko nire partetik azkena, irakurri dut Sardineron jokatzen dela. Ez da Sardineron. Non jokatuko da? Thanos, Torrelavega. Bale, orduan txarto irakurri dut. Bale, sin más. Ez que harrituta nengoen eta badezpada galdetzea gara. Bai, Santana, zelaian bestegunan egon nintzen ni zuzenean Racingen eta Oviedoren aurkako partida ikusten, eta, bedar artifiziala da, egia da, dimentsio onak ditu ez da zelai txikia, baina, egia da ere, bazkenean ez dala lezaman bezala jokatzea, baina argi dago ere, gu ere adaptatu behar garela zelai horietara. Eta, beste egunean, mutilekin izan genuen gauz zoragarria bizi nahi badugu, zen nik uste jokalari orok eta atletikeko jokalari edo tekniko orok nahi dugula, nahi ditugula gau horrek bizi, azkenean zelai hauetan ere irabazi beharra dago, ez? Mutilek ere jokatu behar izan zuten nolako eliminatoria bat, eta azkenean, Racingen kontrako partioa irabazten badugu, aurrerantzean gau hoiek izan ditzazkegu ere. Vamos en castellano y nos turnamos, ¿vale? Jorge, sí. ¿Edo euskaraz? Vale. Uste gaberik, hori argieta gabe daukazu. Bai, azkenean behitu, azkenean nik mesua jokalari ematen badiet ez erlasatzeko, eta nik derrepente zazpi edo 8 aldaketa egiten baditut amaikakoan, agian haiek ere pentsa dezakete erlasatzen den lehena entrenatzailea dela, ez? Azkenean, azken 10 egunetan entrenamenduetan ikusi dugunaren ondorioz egingo dugu biharko amaikakoa. Eta, gero kopa, eta gero raio dator, eta, urte berrian gaude, zer eskatuko zenioke urte berri honi? Urte berri honi alde batetik lesio gehiago ez izatea, azken hilabetean belaunezko bi lesio solarri izan ditugu, bai Nara Uriarterekin eta bai Sofi Iztiartekin, eta baja sensibleak dira guretzako, eta ez daukagu plantilla oso luzerik, eta nik uste lesioak errespetatzeko, ze bestea nik uste gure esku dagoela.
Vamos en castellano, Carlos Zavalla. Hola Iraya, ¿qué tal? Buenas tardes. Opa, Bueno, venís de una victoria liguera, parón, después y ahora otro reto, ¿no? La Copa, ¿qué tal estáis? ¿Cómo la afrontáis? Bien, la verdad es que bueno, con ilusión, porque es una nueva competición. Visto también pues cómo se ha puesto la liga, creo que es una competición en la que sí que podemos tener opciones de hacer un largo camino. Es una copa, pues bueno, que con un nuevo formato que, al igual que en los chicos, se juega eliminatoria a partido único. Y bueno, tanto con los pros y los contras que eso tiene, pues mañana esperamos un partido pues bueno, muy vibrante, ¿no? En el sentido en el que sabes que te la juegas a un partido en una competición donde hay muchas ilusiones puestas. Hola Iraya, no sé si tienes pensado rotar, si ya tienes un poco definido el partido, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que también hay liga esta semana. La verdad es que bueno, venimos de fin de semana libre, así que la idea es jugar con las jugadoras, por un lado, que mejores condiciones físicas estén, porque sí que es verdad que hemos tenido algunos problemas físicos con algunas jugadoras, y por otro lado con las jugadoras que bueno, a nivel táctico también creemos que son las más adecuadas para sacar el partido adelante. Así que bueno, iremos con todo. Sí, Iraya, es un poco lo de todos los años, ¿no? La Copa, que es un poco la asignatura pendiente del Atleti. Este año, ¿cómo lo veis? ¿Cómo el vestuario qué dice? Bueno, o sea, tampoco es que hayamos... lo que hemos hecho es preparar el partido como si jugáramos contra el Real Madrid o contra el Barcelona. O sea, no hemos hablado más allá de que si es la Copa, hasta dónde, cuál es el objetivo. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer el equipo, y eso por lo menos lo hemos hecho, es tanto desde el staff técnico como desde las jugadoras, pues bueno, preparar el partido exactamente igual que lo hacemos con rivales de primera división, ¿no? Al final sabemos que mañana hay mucho en juego. Sabemos también que luego el domingo tenemos partido, pero yo creo que bueno, el equipo ya viene jugando dobles jornadas anteriormente y creo que encima tenemos plantilla, a pesar de que tenemos plantilla corta y hemos tenido 2 lesiones graves en el último mes, creo que tenemos una plantilla competitiva como para poder afrontar con garantías las semanas de doble partido. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que estamos mentalizadas. Esta será tu primera Copa desde el banquillo como entrenadora. No sé qué recuerdos guardas. Me imagino que igual no muy buenos, ¿no?, porque al final no habéis nunca conseguido, pero no sé, un poco qué resumen harías. Bueno, hombre, no muy buenos en el sentido porque que no hayamos ganado ningún título, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de jugar 2 finales y bueno, hay que llegar a 2 finales también, ¿no? Siempre comentamos, ¿no?, que quizá con una mirada más amplia y cuando pasa el tiempo es de verdad cuando valoras lo que cuesta llegar a una final, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues tengo buenos recuerdos, pues bueno, porque a pesar de no haber podido levantar el título, pues he tenido la oportunidad de jugar grandes citas en esta competición, ¿no? Pero bueno, mi último partido también, curiosamente, fue un partido de Copa que perdimos contra el Valencia. Y nada, cambio de chip, al final es una competición en la que ahora con este nuevo formato te juegas todo a un partido, jugamos en el campo del Racing. Y nada, con todo el respeto del mundo, exactamente con la misma preparación que hacemos en otros partidos, y siendo conscientes también que vamos a tener que salir muy concentradas y con mucha intensidad desde el primer minuto, ¿no? Porque al final, pues bueno, como nos pasó el otro día, en un despiste en el minuto 1, pues que te mete gol el Levante, ¿no?, y luego tienes que ir contra corriente. El otro día, por ejemplo, y el equipo ha demostrado que jugando a contracorriente pues también tiene, digamos, herramientas como para poder remontar, pero bueno, yo creo que es muy importante que el equipo salga los primeros 20 minutos a fuego, y que bueno, que no haya despistes.
Ireia, creo que he visto al Racing aquí en Lezama hace poco, ¿no? Hace 15 días o 10 días o por ahí. Un poco cómo defines al equipo, al rival de mañana. Bueno, hemos visto al Racing en unos cuantos partidos en vídeo. En Lezama no les pudimos ver porque estábamos en Valencia, pero bueno, hemos podido ver el vídeo y luego yo he tenido la oportunidad también este fin de semana de verles allí contra el Oviedo en su campo, ¿no? El Racing, pues mira, tiene dos porteras que cualquiera de las dos puede ser titular en cualquier momento, porque una de ellas, Sara Serrat, es una veterana que ha jugado en Primera División, en el Huelva, en el Sevilla, y tiene otra portera, Lucía, que bueno, yo le conozco de Reto Iberdrola, de jugar contra ella en el Parque Sol, que también es una portera con muy buenos reflejos y con buen manejo con los pies. Tienen una línea defensiva muy contundente y solidario. En el centro del campo pues tienen jugadoras, sobre todo habitualmente con Enar y con Silvia, la capitana, que bueno, son dos jugadoras experimentadas. Y luego en la línea de ataque, pues bueno, tienen la media punta habitualmente juega Camino, que es una jugadora habilidosa. El otro día jugó Irene, que es una chavala muy joven que apunta maneras, y bueno, arriba pues Adubea, Viñas, Bar y bueno, Mariajo y sobre todo Ángeles del Álamo, que es una jugadora que conocemos de su etapa en el Rayo Vallecano, que ya jugó en Primera División, que demostró también tener pues bueno, mucho gol, y que acaba de salir ahora en enero de una lesión de cruzado, ¿no? Que todavía quizá no está en su mejor momento de forma, pero es una jugadora peligrosa. Y en el caso de Adubea, por ejemplo, es una jugadora pues con mucho poderío físico. Es un equipo que juega bastante práctico, es un equipo que te puede hacer daño a acciones a balón parado, sobre todo con el saque que tiene Silvia. Y a la entrada de Enar, Camino, Adubea, que van bien en esas acciones a balón parado. Y bueno, pues también te pueden hacer daño con balones largos e incluso en pérdidas que puedas tener tú en tu propio campo, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado intentar evitar que nos hagan daño de esa manera, y por otro lado también, pues claro está que hemos analizado, pues bueno, quizá los puntos más débiles de ellas y intentar, pues bueno, tirar por ahí. Y bueno, la última por mi parte, ya mirando al Atleti, no sé qué destacarías tú de estos últimos meses, lo que más te está gustando del equipo. Hombre, me está gustando del equipo que quitando creo que 2 partidos hemos competido muy bien en el resto y hemos tenido opciones de ganar el resto de partidos, ¿no? A pesar de que pues, a veces lo hemos conseguido y otras no. El otro día me gustó, por ejemplo, que contra todo un Levante que tiene una plantilla espectacular, que el equipo fuera capaz de pelear contra las adversidades que tuvimos antes y durante el partido, y que fuéramos capaces de remontar y que luego en los últimos minutos fuéramos capaces también de sufrir, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener claro que estando en el Athletic eso lo tenemos que saber hacer, ¿no? Por un lado el ser capaz de generar ocasiones de gol contra equipos de arriba suficientes como para meter 3 goles, y por otro lado luego también en los momentos complicados ser capaces de sufrir, ¿no? Claro está que en el partido de mañana la iniciativa del juego la tenemos que asumir nosotras, y que tenemos que implementar un ritmo alto de juego, y que desde el minuto 1 al 90 y luego pues si hubiera prórroga, pues bueno, tenemos que imprimir ese ritmo, ¿no? Para intentar hacer ver en el campo pues la diferencia que hay entre las dos categorías, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el Racing, a pesar de que no esté consiguiendo buenos resultados, creo que tiene jugadoras lo suficientemente desequilibrantes como para que te puedan pegar un susto en cualquier momento, y en ese sentido, pues en máxima concentración desde el minuto 1. Sí, y Ireia, no está habiendo mucha suerte con las lesiones graves, ¿no? Primero Naroa, el otro día Istillar, también lo de Leire.
No sé, un poco mala suerte en cuanto a ese tipo de lesiones, ¿no? Mira, hasta diciembre la verdad es que hemos estado muy bien, ¿no? Sí que es verdad que lo de Monente, pero eso venía de antes, ella pues genéticamente se le salían los hombros, y ya tuvo una operación de hombro y se le volvía a salir el mismo hombro levantándose de la cama. Entonces eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Es que ya no es que se lo hiciera entrenando, es que se lo hacía en su vida cotidiana. Y hasta diciembre es verdad que hemos estado muy bien con el tema de lesiones, pero bueno, pues ahora nos ha tocado vivir pues la peor parte, que son 2 lesiones graves de rodilla. Por un lado, por las bajas sensibles que son para el equipo, y por otro lado a nivel personal, ¿no? Al final, en el caso de Sofía, para mí era ahora mismo de las jugadoras más en forma del equipo, encima una jugadora que es una profesional como la Copa de un Pino, que al principio de temporada le ha costado mucho entrar en el equipo y tener minutos, y a partir del partido del Barça a principios de diciembre pues se ganó la titularidad y bueno, nos estaba dando muchísimo rendimiento, ¿no? Entonces me da pena también a título personal, porque es una jugadora que bueno, que es el ejemplo claro de lo que tiene que hacer una jugadora que no estaba teniendo minutos, ¿no? Que es trabajar como la que más para al final conseguir hacerse con un hueco en el 11, ¿no? Y es, bueno, es un perfil de jugadora que todo entrenador, entrenadora quiere tener en su equipo. Y en el caso de Nara Uriarte, pues también es una central que le pedimos que hiciera las labores de lateral en la lesión de Ollane, y que siendo junto con Paula Arana la jugadora más joven de la plantilla, pues cumplió con creces, ¿no? Incluso una posición que no era la suya en su segundo año en Primera División. Y ahora, pues bueno, pues de central, pues sí que nos quedamos, bueno, no cojas, porque al final tenemos también a Vane, a Gara y a Valdezate, pero sí que en el caso de Naro, pues al equipo le aporta mucha salida de balón, porque es una jugadora que tiene muchísimo talento, que va bien por arriba, que tiene buen desplazamiento de balón. Y luego a nivel personal, pues que se lesione una jugadora tan joven, que justo en el año en el que se está asentando en Primera División, pues para el club también es una pena, ¿no? Pero bueno, al final yo siempre les digo, en el caso de Sofía es la segunda lesión grave que tiene, ya se había roto el cruzado en su etapa en el Girondins, y bueno, en el caso de Naro, pues bueno, son yo creo que lesiones que te evalúan o que te aprietan sobre todo a nivel mental. Y yo en la mayoría de los casos que conozco, también de jugadoras muy jóvenes que se han roto más de una vez, es que a nivel mental te van a crecer seguro. O sea, como se dice, o te matan o te hacen más fuerte. Y en el caso de estas dos no tengo ninguna duda de que también para ellas va a ser un aprendizaje, a pesar de que, bueno, para el equipo pues son bajas sensibles. Yo lo único para terminar es el asunto del campo, ¿no? Que no se excusa, es de hierba artificial, pero hay que amoldarse a todo. Sí, está claro. Al final, lo he dicho en euskera también, para nosotros el otro día, para el club, creo que fue una noche mágica la que se vivió en San Mamés. Y yo creo que no hay que esperar a que sucedan noches de esas, sino que hay que ir a buscarlo y hay que ir a pelearlo. Y el Athletic, si no llega a ganar en Mancha Real, no hubiésemos vivido la noche que vivimos en San Mamés. Y nosotras, de cara al partido de mañana, es lo mismo. Si queremos vivir días y noches mágicos como el del otro día, de poder ganar a un Barça y eliminarle en Copa, tenemos que ir a Thanos, al campo de hierba artificial, y tenemos que ganar el partido. Y es así, y no hay ninguna excusa. O sea, mañana, si no pasamos la eliminatoria, la responsabilidad será únicamente nuestra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en mente, que cuando todo el mundo pues sueña con vivir días como los del otro día, detrás de eso hay muchos meses de trabajo. No es que de repente vienen y anda, tuvieron un buen día y se consigue eso. Detrás de eso hay muchos meses de trabajo. Y bueno, yo creo que no hay mayor motivación que ver lo que pasó el otro día en San Mamés para ir a tope a jugar contra el Racing. Vale, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.